Equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. En principio la investigación necesita más cabezas que medios. Severo Ochoa. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, su programa para aprender. Saludamos a todas aquellas personas que están enfermas y que tienen algún sufrimiento, que pueden tener enfermedades que en este momento las vemos como incurables o por lo menos con mucha dificultad de alcanzar la cura. Sin embargo, hoy vamos a hablar de esas enfermedades y sobre todo lo que se hace para que se puedan transformar. Vamos a hablar sobre la investigación. Ahora en Colombia, estamos aquí con un grupo de la Universidad de Fuchs, con el director de la investigación, el doctor Guillermo Sánchez, que nos ha traído aquí, afortunadamente, en el escenario de Caracol, para que nosotros en los estudios de Caracol podamos hablar con dos investigadores, un europeo de Madrid y un argentino de origen sueco, que nos va a contar cada uno sobre lo que está investigando. Primero quiero saludar al doctor Guillermo Sánchez. Doctor Guillermo Sánchez es el director del grupo de investigaciones de la Universidad Fuchs aquí en Bogotá. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor Rojas, muy amable por su invitación. ¿Cuál es el interés de crear estos semilleros de investigación aquí en Colombia? Doctor Rojas, en las facultades de salud del país hemos visto que cada día los estudiantes están más inquietos desde semestres tempranos en su formación, pero no tienen un espacio en el cual ellos puedan presentar los resultados de las investigaciones que realizan. Desde la Fuchs hemos hace aproximadamente 5 años generado ese espacio y estamos esta vez en el tercer encuentro nacional de semilleros de investigación. Y esta vez tuvimos la oportunidad de recibir de todo el país, de todas las facultades de salud del país, un poco más de 400 trabajos de investigación. Estamos en el encuentro presentando 352 trabajos. Y tuvimos la fortuna también de invitar a los doctores Seblever y Quintana a que nos hablaran un poco de su experiencia en el campo de investigación que trabajan y de esta forma también motivar a los nuevos estudiantes, a los estudiantes de todas las carreras de salud, a que se metan en este campo de la investigación que a veces es difícil, pero que da mucha gratificación a la larga. Pues que realmente no se cambia en el mundo. Los que repetimos lo que los otros hacen, pues simplemente continuamos una labor, pero los que investigan y transforman son los que cambian la vida. Y eso es lo que vamos a conocer aquí. Tenemos al doctor Manuel Quintana Díaz. Él es español, es especialista en medicina intensiva, coordinador del servicio de urgencias del Hospital Universitario La Paz en Madrid y profesor del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel Quintana Díaz. Doctor Manuel Quintana, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por dejarnos estar aquí. No, por Dios, es un honor que nos hayan aquí visitado y por eso saludo al doctor Guillermo Sánchez que nos da esa oportunidad maravillosa. Y el doctor Gustavo Seblever, ¿así se dice? Seblever, bueno, no lo supe decir, que es argentino, médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en patología, jefe del laboratorio de neuropatología y director del Departamento de Docencia e Investigación y del Laboratorio de Biología del Desarrollo y Células Madre del Instituto de Investigaciones Neurológicas, doctor Raúl Carrera. Bien, Tal cual. Todas esas cantidades de cosas en un solo ser vivo, así como el doctor Quintana nos acompaña aquí y él va a hablar, el doctor Quintana del ébola, pues está investigando, hice su trabajo al que le vamos a preguntar, y el doctor Gustavo Seblever sobre Alzheimer, ya algo lo dije, y células madres. Espero que lo pueda decir para que no tenga que ser parte de su trabajo de investigación. Doctor Quintana, específicamente, ¿qué es el ébola? Porque es una enfermedad que aquí la escuchamos mucho, pero tal vez no la conocemos bien. ¿Y en dónde va la investigación? Y le quiero preguntar sobre eso que salieron las noticias últimamente de la vacuna. Bueno, pues el ébola es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, que produce un cuadro infectivo, un cuadro séptico, con una elevada mortalidad, al menos lo que conocíamos en el entorno africano. Las experiencias que hemos tenido fuera de África hablan de una mortalidad menor y de donde se deduce que los cuidados permiten un mejor tratamiento y un mejor pronóstico para esta enfermedad. No tiene tratamiento específico la enfermedad, o sea que el manejo que se hace sintomático. Tiene un manejo sintomático, que es realmente la experiencia que yo tengo. Lo que tengo yo es una experiencia más asistencial porque pertenezco a un equipo médico que tuvo, yo creo que es la desgracia, pero bueno, de atender uno de los primeros casos que hubo, el primer caso fuera de África en Europa, de ébola, y fuimos el primer país del mundo que tuvimos un caso de contagio fuera de África, ¿no? Yo creo que eso es un dudoso honor, pero que nos permitió conocer un poco
cómo se comportaba esta enfermedad fuera de su nicho habitual, que es en África, ¿no? Doctor Quintana, ¿en qué va la investigación y específicamente qué está usted haciendo frente a este proceso de enfermedad? Nosotros, yo siempre hablo más de nosotros que del grupo. Realmente nosotros lo que tenemos es un conocimiento práctico de manejo de esta patología. La investigación va por tratamientos experimentales, va bastante despacio, va en varias líneas. Una de las líneas, que es lo que hemos utilizado en nuestros pacientes con ébola, tuvimos 3, 2 fallecieron y otro que fue el primer caso de contagio que tuvimos de fuera de África. Este sí que la resolución fue favorable, va hacia tratamientos de inmunidad pasiva, es decir, darle al organismo afectado un tratamiento de otro paciente que lo haya pasado. Va en un intento de utilizar antivirales, como en otras enfermedades víricas. Está otra línea, que es intentar encontrar un tratamiento específico para el tipo de virus en cuestión, y luego están las vacunas, que sería el tratamiento de futuro. La prensa es muy optimista en cuanto a grandes titulares. De hecho, el domingo, en uno de los periódicos de mayor tirada de mi país, supongo que aquí también vendría, contaban que la vacuna era efectiva y era la solución. La vacuna será efectiva, se está empezando a probar y estamos en los primeros compases, como todos los tratamientos, ¿no? Esto lleva un tiempo y implica el sumar una serie de casos y luego analizar los resultados. Realmente esto es lo que es la investigación, ¿no? Y es un poco lo que estamos desarrollando en estos encuentros, en este encuentro de semilleros en el cual me hallo inmerso, ¿no? Estamos intentando transmitir que la investigación empieza por la observación, continúa con agrupar los datos y luego elaborar unos resultados con unas conclusiones, ¿no? Bueno, para el público en general no es claro eso de fase 1, fase 2, fase 3. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste? Pues básicamente, para que sea inteligible, lo primero, o sea, para que sea entendible, los medicamentos tienen que seguir una serie de fases, ¿no? La primera fase es la investigación básica, y entonces tiene que demostrar que esto es útil. Después hay que demostrar que esto es útil a nivel fase 2 en animales de experimentación. La fase 3 es cuando ya este medicamento es útil y es seguro y se aplica a voluntarios sanos. Y ya a nivel 4, la última fase, ya es cuando se aplica a enfermos. Es decir, que sigue un proceso desde la investigación básica, en la cual se ve que es bueno o que es útil para lo que se está utilizando, va unas fases en las cuales se ve que es seguro, y sobre todo que es seguro en gente sana, y ya se pasa a la última fase, que ya es administrar al paciente. Precisamente la vacuna, esta famosa, que además hay una médica colombiana epidemióloga que también está el equipo, y aquí se le hizo un poco de resonancia específicamente por esto, está entre la fase 2 y la fase 3, según entiendo yo. Sí, pero con esta enfermedad del ébola hemos visto que nos hemos saltado a las fases, ¿no? De hecho, los tratamientos que hemos administrado, algunos estaban todavía en fase 1. La gravedad del cuadro, el miedo al descontrol de la epidemia y a la necesidad de aportar soluciones ha hecho que a veces la comunidad científica salte los pasos que permiten dar seguridad a los medicamentos que empleamos, ¿no? Y este es un ejemplo típico, ¿no? Bien, la primera historia, y usted lo dice muy bien, es la observación, que es además lo que ha nutrido la ciencia todo el tiempo. Hay algunas personas, no conozco el ébola, es evidente que está muy lejos de nosotros, pero siempre que hay una enfermedad, y sobre todo estas enfermedades infecciosas y que son tan localizadas, las personas del lugar tienen tratamientos específicos. Se investiga con esos tratamientos que han utilizado, la artemisa que utilizan en el sitio, las plantas, ¿se tienen en cuenta en estas investigaciones o se parte de unos supuestos distintos? Realmente en este caso de esta enfermedad, el tratamiento era un tratamiento sintomático a medida de las posibilidades del lugar donde se estaba produciendo la epidemia. El manejo era el convencional, que es el que se empezó a hacer aquí, que consistía en aislar al paciente que padece la enfermedad y a poner en cuarentena a los contactos
no afectos de la enfermedad que podían desarrollarla. El tratamiento sintomático, si tienes dolor de cabeza, fiebre, pues los antitérmicos convencionales. Si tienes vómitos o diarrea, pues el tratamiento para las molestias, la hidratación, las molestias. Ahí ese es el manejo que se ha hecho siempre. La diferencia es que en los casos que se han sacado fuera de África, estos tratamientos están no más desarrollados, se pueden administrar más precozmente y con unos medios mejores, ¿no? Los hospitales de los países fuera de África, mayoritariamente estamos hablando en general, o por lo menos en los lugares donde se estaba produciendo la epidemia, tenían muchas dificultades sanitarias. De hecho, no tenían medios de tratamiento convencional, que es el tratamiento admitido para el manejo de esta enfermedad. Esta enfermedad es una infección y se trata como todas las infecciones. Luego, experimentalmente, pues se buscan otras alternativas, y en el futuro, como otras enfermedades infecciosas que hemos superado a lo largo de los años, pues se busca la solución con las vacunas, ¿no? Que es lo que permitirá erradicarla en el futuro. Bien, ¿y cuál es el futuro? Ya específicamente usted, que lleva todos estos años dedicado a la investigación del ébola, ¿cómo lo ve usted? Bueno, nosotros, o su grupo, te voy a puntualizar, si me lo permite. Realmente nosotros hemos aprendido un poco sobre la marcha, porque no había experiencia fuera de África de manejo de estos pacientes. Nosotros tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, porque cogiendo al hilo un poco la frase que decías al principio, de que estamos muy lejos, eso pensaba yo en agosto del 2014, y se nos presentó el primer caso, ¿no? O sea que realmente se está lejos hasta que tienes el problema. La investigación se está haciendo más con los pacientes en campo, la gente que está en África. Nosotros lo que hemos aprendido y en lo que hemos trabajado es en el manejo de los casos que nos llegaron de una manera asistencial, ¿no? Que también es otra forma de investigación. Es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo, decía Aristóteles. ¿Eso lo hacen ustedes mucho entonces? Sí, yo creo que sin duda no vamos a ningún lado. Si no tienes una duda, no te planteas soluciones, ¿no? Y luego debes de dudar incluso de las soluciones, porque desgraciadamente en medicina 1 más 1 no siempre son 2, ¿no? Y lo que puede ser válido para uno no es válido para otro paciente. Y esto yo creo que vivimos con la duda, intentamos llegar a certezas y vamos aprendiendo, pero desgraciadamente aprendemos a veces de nuestros propios errores. Precisamente la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad, decía Julio Verne. Bueno, que no era un científico, pero vaya a ver que es un artista que movió la ciencia del planeta. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con investigadores, un europeo, español, un argentino, que han sido aquí invitados a Colombia por la FUCS para tener la oportunidad de enseñarnos, para generar esa motivación de que nos volvamos aquí, nosotros investigadores, para el tercer encuentro nacional de semilleros en la investigación. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Lo que es noticia en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio es noticia en Colombia. En primicia en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reveló la causa del accidente en el que murieron 16 policías. Pero efectivamente la conclusión es que ninguno de esos dos heridos presenta impactos que pudieran ser interpretados como un ataque externo al helicóptero. De manera que por el momento la hipótesis más probable es que debido a mal tiempo este helicóptero realmente con la nubosidad se estrelló a la velocidad en que estaban haciendo la operación contra un cerro que es casi vertical y realmente el destrozo fue muy grande. 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio, lunes a viernes desde las 4 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. Este sábado a las 6 de la mañana en Planeta Caracol, Tanques de Tormenta, un proyecto para enfrentar inundaciones en las grandes ciudades. Cambio climático, más impermeabilización de mayores zonas porque la ciudad está creciendo. Juan Saldarriaga, del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillado. Está implicando entonces mayores caudales y por consiguiente mayores inundaciones. Las empresas de servicios públicos y comunicaciones de Colombia en sintonía con la cultura ambiental.
en la triple dimensión, en el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Mauricio López González, vicepresidente técnico de Andesco. ¿Qué tanto de los recursos naturales estamos recogiendo? ¿Cómo los estamos devolviendo? Planeta Caracol. Compromiso de vida. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. En el alargue, un banco donde caben todos ellos y sus conceptos. Gerardo Peluso, Santa Fe. Si yo vengo y quiero cambiar algo de lo que hace Omar Pérez, me parece que estoy de más. Reinaldo Rueda, Atlético Nacional. Haciendo el camino, saber que es una exigencia con metas muy ambiciosas. Ricardo Lunari, Millonarios. Pero uno escucha hablar algunas tonterías y duele. Leonel Álvarez, Medellín. Cuando me toca tomar decisiones, las tomo y las asumo. Alexis Mendoza, Junior de Barranquilla. Una sola pieza se nos fue, tenemos el resto del equipo con nosotros. El alargue, lunes a viernes de 9 a 11 de la noche, en Caracol Radio Más Compañía. Colombia despierta con 6 AM hoy por hoy. De Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía. Más compañía. Caracol Radio. Señal satélite. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estábamos escuchando al doctor Manuel Quintana Díaz. Él estaba hablando sobre la investigación en el ébola. Nos estaba explicando además cómo primero la observación, los análisis y luego las conclusiones que sacan de una investigación. Y nos explicaba que las investigaciones parten de una fase 1, que es cuando se demuestra que alguna sustancia que se va a investigar, en este caso un remedio, es útil, luego se pasa a animales, luego se pasa, que es la segunda fase, y luego tercera, que se hace ya en humanos voluntarios sanos, y luego se pasa en los enfermos específicamente. Hemos hablado del ébola. Y evidentemente estamos todos optimistas con la noticia del fin de semana, la debemos tomar con tranquilidad, por supuesto con precaución. La investigación llegará seguramente muy lejos, paso a paso como tiene que ser. Vamos a ir aquí a otro lado y nos acercamos a este continente, al doctor Gustavo Seblever. Él está aquí en Colombia en este momento porque está invitado por la FUCS, por el director de investigación científica, que es el doctor Guillermo Sánchez, que nos lo ha traído acá para que nos motive a los colombianos y en este caso a los estudiantes a trabajar en investigación. Él está dedicado al tema del Alzheimer y de las células madres. Doctor Gustavo, cuéntanos un poco en qué va eso. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y creo que tiene varios aspectos que es interesante analizar. La enfermedad de Alzheimer hoy yo hoy en la presentación decía de manera un poco bombástica, la enfermedad más importante que hay. Y esto más allá de un título, quiere decir con que en este momento las predicciones sobre el incremento, como vivimos cada vez más tiempo, la humanidad vive cada vez más tiempo, la perspectiva y las posibilidades de vida son cada vez mayores, empiezan a aparecer estas enfermedades así llamadas neurodegenerativas que tienen que ver con algunas afecciones del cerebro y que están relacionadas con la edad. Son realmente extraordinarias, son muy raras por abajo de los 40 años y son bastante frecuentes y cerca de los 90 probablemente una persona de cada 4 tenga demencia, y el segmento de la población en el planeta, sobre todo en Occidente, que más está creciendo es justamente esto, el de los 90, de los 80 o de los más de 100 años. Fenómenos como el bisabuelo, que era algo extraordinario hace 30 o 40 años, hoy existe, es una figura relativamente conocida, y además el bisabuelo hace de abuelo porque el abuelo trabaja. Digamos, hemos cambiado, ya la pirámide poblacional no es más pirámide, sino es más un rectángulo, y con el incremento de la perspectiva de vida aparecen estas enfermedades neurodegenerativas. O sea que hoy el prototipo de ellas, que es la enfermedad de Alzheimer, es un problema por la carga sobre los sistemas sanitarios, porque estos pacientes son muy costosos en términos sanitarios, quizá no lo diga de una manera políticamente correcta, pero es una realidad de los servicios sanitarios, y debemos generar mucha más información a través de la investigación sobre qué podemos hacer para diagnosticarlos mejor, quizás para diagnosticarlos antes y para tratarlos, porque hoy prácticamente no hay ningún tratamiento eficiente contra esta enfermedad. Y cuando tanto se habla de la sociedad de la información, y la información hay que crearla, hay que hacerla, hay que fabricarla todos los días, un pedacito, hay que medirla, hay que ver cómo nos va. Por eso un poco esta reunión que tuvimos con la FUCS es importante, porque la investigación a veces
veces era vista como una especie de cosa amateur de gente inteligente, y en realidad es una necesidad para todos los miembros del equipo sanitario, porque la investigación es generar conocimiento, y la investigación es además la pregunta sobre la propia práctica de uno. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Y cómo lo puedo medir? O sea que yo soy un convencido que tenemos que generar información todos, no solamente los científicos formados y derechos, sino todos los que están involucrados en el proceso de la curación, todo el personal sanitario, y la enfermedad de Alzheimer, que es el ejemplo más interesante o más importante para poder entender dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para curar, prevenir, mejorar o aliviar a estos pacientes. Mi hijo me hacía una pregunta la semana pasada, y usted, claro que la contestó, pero se la quiero preguntar más directamente. Y él me decía, bueno, papá, ¿a qué me puedo yo? Quisiera ser médico, en teoría, vamos a ver qué pasa con el tiempo. ¿A qué me tenía yo que dedicar a investigar para que realmente fuera lo más importante para cambiar la enfermedad del planeta? O sea, ¿qué enfermedad? Y yo casualmente le dije esta, la demencia. Me dice, ¿por qué no el cáncer? Le digo, y se lo contesté por esto que le voy a decir. Yo estudié cuidados paliativos oncológicos en el año 95, en Europa. Hice todo el posgrado allá. Y cuando llegué hace 3 años a la misma unidad, me encontré que habían creado una unidad igual de grande al lado de demencia. Y que se habían dedicado, se habían dividido el sitio y le habían creado una sala especial que era incluso más grande, la de demencia, que no existía hace 20 años cuando yo fui. Y yo le pregunté a él cuando fui a hacer como una pasantía nuevamente hace 2 años, que estuve ahí una semana, y me dijo, en este momento es más grave la demencia que el cáncer. Es más grave. Y entonces le contesté eso a mi hijo. Usted me lo acaba de contestar, pero quiero que me aclare eso y se lo voy a contestar a él mejor esta semana. Es muy difícil contestarle a su hijo, no sé qué edad tiene, pero... Ya va a cumplir 18, bueno. 17. Es muy difícil contestar eso. Yo, que me dedico a investigar o a tratar de investigar sobre la enfermedad de Alzheimer, le diría que tiene una importancia crítica. ¿Y por qué? Uno preguntaría. Y bueno, porque la enfermedad de Alzheimer destruye lo más humano que tenemos, que es nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra memoria. Es tremendo ver eso, realmente ver eso en los pacientes, como un paciente que a veces físicamente está relativamente bien, pero que su personalidad ha desaparecido, sus recuerdos, su historia, su vida ha desaparecido, no reconoce a quien era su esposa o sus hijos o sus familiares o sus amigos. Es la disolución de la personalidad. Y es más larga, además puede durar muchos años. Ese paciente oncológico puede durar meses, semanas. Es una enfermedad que tiene una larga sobrevida en el estado de demencia, pero este aspecto humano de la enfermedad, la destrucción de la personalidad, yo creo que es una de las cosas más dolorosas que existe, y no hay manera de situarse frente a eso. Los familiares sufren, los cuidadores sufren mucho, de hecho tanto sufren que hay lo que se llama la patología del cuidador. La persona que cuida al paciente con demencia tiene 2 o 3 veces más de otro tipo de enfermedad, diabetes, hipertensión y demás, que una persona del mismo sexo y edad, o sea, un control. Por lo tanto, yo le digo, si nosotros podemos averiguar algo para curar, idealmente, retrasar o aliviar la enfermedad de Alzheimer, vamos a hacer algo que va a tener un gran impacto para toda la humanidad y para lo que enfrentamos como humanidad, que es la prolongación de la vida cada vez más. Este es el aspecto que tiene que ver con lo que somos ahora y con lo que vamos a hacer. Eso es una tendencia que es inevitable. Podríamos discutir mucho si está bien o está mal, pero va a estar con nosotros. Nosotros vivimos cada vez más y probablemente esta es una tendencia que se acentúe con el paso del tiempo. Bueno, cuando uno mira la curva de expectativa de vida a principios del siglo pasado, estábamos bordeando los 50, y cuando empieza el tratamiento antimicrobiano, eso se modifica y estamos bordeando los 70 y tantos en el mundo entero, no específicamente en países, bueno, en Japón el más grande, en fin. Y eso son enfermedades del desarrollo, enfermedades que usted lo acaba de definir muy bien, que ya no tenemos esta pirámide, sino tenemos un rectángulo del crecimiento. ¿Cuál es la expectativa de esta enfermedad con el paso del tiempo, con el paso de los siguientes años, digamos de aquí al 2020, 2030, 2040? La expectativa es interesante por lo compleja. Le quiero mencionar 2 o 3 tendencias que me parece que vale la pena comentar con sus escuchas. La primera de ellas es que todos los ensayos clínicos, como ustedes mencionaban recién, la fase 1, 2, todos los ensayos clínicos con nuevas drogas han fracasado. 8 o 10 ensayos clínicos no han tenido ningún resultado, algunos con vacunas, otros con inmunoterapia, otros con drogas, todos han fracasado. Ese es el primero. El segundo es que todas las predicciones presuponían un incremento de la demencia muy notable.
Y cuando se estudia eso en la vida real, en las poblaciones, en algunos lugares, esto no ha sido así. En Suecia, en Nueva York, en Londres, en Finlandia, no ha crecido la curva de demencia como se predecía que iba a crecer. O sea que lo que tratamos de hacer bien nos va mal, que son los ensayos clínicos con las nuevas drogas, y no va bien en algo que no sabemos lo que es. No sabemos qué estamos haciendo, por lo menos en los lugares que tiene una medicina de muy buen nivel, a nivel poblacional, pero hay algo que estamos haciendo bien. Entonces la especulación tiene que ver probablemente con el mejor control de la enfermedad vascular. Los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular son los mismos que para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como hoy la comunidad médica cuida mejor la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, digamos, todas esas cosas, la diabetes, el síndrome metabólico, todas esas cosas en general se cuidan porque los médicos hacen son muy activos en ese sentido, quizás estamos viendo un efecto no esperado, pero beneficioso sobre la incidencia de la demencia. Esto nos plantea a su vez algunas preguntas. Si esto es cierto, si esto es así, ¿hasta dónde tenemos que insistir con esto? Porque no es que hemos curado la demencia, sino que hemos evitado que crezca como pensábamos que iba a crecer. ¿Hasta dónde tenemos que insistir? Las estatinas para bajar el colesterol. ¿Hasta dónde debemos insistir en que los pacientes las tomen? O quizás tenemos que ampliar las indicaciones. Hay mucha discusión sobre esto en el corazón y incluso con los tumores, pero quizás debemos ampliar. No lo sabemos. Y ahí tenemos que generar conocimiento. Ahí tenemos que tener ensayos clínicos bien hechos para tratar de ver si un control muy riguroso de los factores de riesgo es eficiente en el sentido de evitar o retrasar la demencia. Creo que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Antes de que yo le pregunte específicamente a qué se dedica usted en esta investigación, usted es patólogo además, que son las personas que miran el microscopio, ahora está en un trabajo clínico además, pero desde el punto de vista práctico, los factores de riesgo cardiovascular son bien conocidos, el ejercicio, la dieta, evitar el sedentarismo, en fin. Pero hay unos factores que son muy empíricos, que se hablan hoy en día, y quiero saber su experiencia o su hipótesis sobre esa realidad, que es el uso, por ejemplo, el cantar, el bailar, el sudoku, el crucigrama. ¿Estas cosas tienen realmente una eficacia para esta prevención? ¿O son simplemente hipótesis que son con buenas intenciones y que las podríamos seguir haciendo, pero usted trabaja en medicina basada en la evidencia? No es una respuesta fácil justamente de la medicina basada en la evidencia. Es políticamente correcto pensar que si uno mantiene su cerebro trabajando, con el sudoku, aprendiendo un nuevo idioma, manteniendo sus relaciones sociales y demás, uno evitaría, digamos, entrena el cerebro, por decirlo así, como otro músculo, entonces evitaría o retrasaría la aparición de la demencia. Y hay alguna evidencia favorable en ese sentido. El ejercicio, aparentemente, el ejercicio físico parece ser beneficioso en la mantención de las relaciones sociales, o sea, la red social, que a veces es difícil porque muchos de los amigos se mueren, pero bueno, que la persona esté activa desde el punto de vista social, que haga algunas tareas que no eran las que hacía habitualmente, por ejemplo, aprender otro idioma, o hacer sudoku, o tener una tarea intelectualmente productiva, parece ser beneficioso para la demencia. Entonces, de nuevo, tenemos que generar evidencia de buena calidad para eso, porque si esto es así, de nuevo es una aproximación no invasiva, no tóxica, terapéutica, que tenemos que empezar a utilizar en gran escala, no con casos anecdóticos. Pero ahí yo le quiero introducir un tema polémico, que es: hoy la jubilación es a los 65 años, por lo menos en mi país, y creo que en otros también, acá también. Esto de los 65 años lo creó Bismarck, el canciller del Kaiser, en 1860 y algo, porque fue el primer sistema de jubilación que hubo en el planeta, y él le quería robar esa bandera al Partido Socialdemócrata. Y le pidió a su actuario que le diera alguna edad donde podía tener todo el rédito político de tener un sistema jubilatorio y que le costara muy poca plata. Y él dijo: 65, vas a tener que subsidiar muy poca gente. Desde 1860 y algo hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente, y hoy una persona de 65 años, salvo que sea un atleta de alta competencia, en general está activo y está bien y puede seguir trabajando perfectamente en términos generales. Entonces, la jubilación es deleteria en un punto, porque lo saca a la persona de su lugar de trabajo habitual, de su desempeño, de su performance, y lo saca todavía en un buen estado. Lo pensiona a todo nivel.
Claro. Entonces, probablemente haya que pensar desde muchos puntos de vista, Sarkozy lo planteó y tuvo una bola general, pero desde muchos puntos de vista, que quizás jubilar a las personas a los 65 años, en la Argentina en algún momento a las mujeres se lo llegó a hacer a los 55, es una mala política, y que tenemos que tratar de que esta gente siga activa. No sé cómo harán los economistas, porque eso implica toda una serie de otras cosas, de los lugares, de la tasa de empleo y de desempleo, pero quizás desde el punto de vista médico, jubilar a una persona no sea la mejor idea, y a los 65 años sacarlo de su lugar de desempeño, de su lugar de trabajo, de sus relaciones laborales, de un día para el otro y de golpe. Es algo como para que pensemos. Pues los pilotos que los jubilan antes, a los 60 años, se desesperan, se enloquecen. No saben qué hacer en su caso. Son personas que tienen un estilo de vida que están en el aire y bueno, por razones de que puede pasar más enfermedad cardiovascular, en fin, todas las explicaciones médicas, y realmente los ve uno mucho más deprimidos. Esto obviamente es una observación empírica, pero se da. Antes de pasar hacer un corte, quiero específicamente qué está haciendo usted en la investigación, doctor Gustavo. Bueno, yo soy neuropatólogo, como usted mencionó, y tenemos un banco de cerebros en la institución en la que trabajo, en FLENI, pero específicamente, como también soy director de investigación y docencia, estoy colaborando en lo que yo creo que es el proyecto científico más interesante en neurociencia contemporáneo, que se llama ADNI, que es un proyecto que trata de utilizar la mejor tecnología posible con pacientes con controles normales, pacientes que tienen trastornos cognitivos mínimos pero que no tienen demencia, y con pacientes con demencia, y seguirlos a lo largo del tiempo y ver qué factor o combinación de factores predijo la evolución hacia la demencia. Porque estamos todos de acuerdo que los tratamientos fallan, y los tratamientos experimentales fallan, porque estamos muy tarde. Estamos actuando sobre un cerebro terminal, digamos así, y no hay lo que rescatar. Entonces, si esta enfermedad empieza como 1 o 2 décadas antes de lo que aparezcan los síntomas, como parece ser, entonces quizá tengamos que saber a qué pacientes tenemos que identificar para tratarlos con alguna de estas cosas que dijimos o con otras que aparezcan, pero es la pregunta, yo creo que es una pregunta más importante de la neurociencia: ¿qué paciente va a evolucionar hacia la enfermedad de Alzheimer y qué paciente es solamente un trastorno de la memoria benigno? Pero, ¿y cómo lo mediríamos para saber eso? Hay varias maneras de medirlo. Una son los test neuropsicológicos de la memoria, otros son estudios de imágenes midiendo algunas áreas del cerebro como el metabolismo de la glucosa, alguna cosa así. Y midiendo en el cerebro el metabolismo de la glucosa, pero en el cerebro, con una técnica que se llama PET, sí, que es una técnica de imágenes, midiendo el metabolismo de la glucosa en el cerebro y el depósito de una sustancia que mencionábamos antes, que se llama amiloide, que aparece en el cerebro de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, aunque todavía no tengan los síntomas. Esto, sumado a algunos estudios sofisticados del líquido cefalorraquídeo, nos permiten predecir qué persona con trastorno de la memoria va a evolucionar hacia Alzheimer y cuál no. Y sobre eso podemos intervenir, y ahí sí tenemos grupos de estudio, decir, a esto le hacemos esto, y sabemos si funcionó. Tal cual. Y déjeme decir una cosa más para sus oyentes, que pasados los 50 años es muy común los trastornos de memoria, y esto no quiere decir en absoluto que sea una enfermedad de Alzheimer, sino que son trastornos benignos de la memoria, que tienen que ver con la edad, con el envejecimiento, pero que no significan nada por sí mismos, más allá de cierta confusión o cierto desagrado momentáneo, ahora solucionado por Google. Mucha gente se olvidó una palabra, se olvidó algo y va a buscar en Google, y estos son trastornos benignos de la memoria. Entonces, amnesia digital también se llama eso hoy en día. Entonces tenemos que traer también un mensaje de tranquilidad. No es que si yo me olvidé el número de teléfono de mi amigo, quiere decir que tengo una enfermedad de Alzheimer, sino que lo más probable es que no la tenga y sea un olvido benigno, pasajero, un trastorno de la memoria completamente no importante desde este punto de vista. Pero identificar estos pacientes es de vital importancia. Para complementar, es un profesor de neurología, decía, si usted no sabe de dónde dejó las llaves, no se preocupe, pero si usted encuentra las llaves y no sabe qué es una llave, venga, consulta. Está perfecto ese ejemplo, está muy bien. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Finacid, producto natural. Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Finacid, calidad natural freshly. De venta en puntos naturistas. En Caracol Radio, son las 11 de la noche y 44 minutos. Es un terapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en línea.
Punto Naturista. Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Última hora Deportiva Caracol. El Bayern de Múnich adjudicó la Audi Cup al vencer este miércoles al Real Madrid 1-0 gracias al gol del polaco Robert Lewandowski en el tramo final del encuentro, minuto 88. El colombiano James Rodríguez ingresó en el minuto 57 en reemplazo de GC, mientras que por el tercer puesto, el Tottenham Hotspur de Inglaterra derrotó 2-0 al Milán. Carlos Vaca jugó 61 minutos, mientras que Cristian Zapata no actuó por lesión, tras sufrir un tirón en la pierna derecha tras el partido del pasado martes ante el Bayern de Múnich. Alejandro Valverde, quien es compañero de Nairo Quintana en el Movistar Team, se prepara para su nuevo reto del año luego del Tour de Francia. Este será la Vuelta a España. Valverde habló de compartir el liderato con el colombiano. Yo creo que vamos los dos como jefe de fila, yo creo que nos entendemos bien y yo creo que los dos ganamos. Estando los dos tenemos más fuerza para el equipo y luego para los rivales también mentalmente. El estar los dos es un punto a nuestro favor y bueno, tampoco... Yo creo que será una cosa similar al Tour de Francia. A lo mejor los dos un poco, o yo un poquito de más de libertad, pero vamos, que no va a haber ningún problema. El Movistar viene de ser el mejor equipo del Tour de Francia y lograr el segundo y tercer lugar con Nairo y Valverde respectivamente. Ahora los espera la tercera grande del año, donde competirán por el liderato. Y el protagonista deportivo del día es Edwin Sánchez, pedalista de Caparrapí, Cundinamarca, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta hoy en Guaduas, luego de 204 kilómetros. Jaime Castañeda, el líder de la competencia, fue segundo. La quinta etapa se cumplirá este jueves entre Mariquita e Ibagué sobre 172 kilómetros. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, @caracoldeportes. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la noche y 47 minutos. Por ti moveré, el mundo se hace falta. En Servientrega movemos al mundo para que tus negocios se muevan como el viento. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Qué programa tan interesante. Hubiera tenido estos profesores cuando estaba en la universidad, me hubiera dedicado más en la investigación. Bueno, pero ahora en la radio por lo menos tengo el honor de conocerlos. Estamos con un neuropatólogo, el Gustavo Seblever, lo dije esta vez y bien, y no se me olvidó, investigador de Alzheimer. Nos ha hablado de todo un proyecto además interesante, que sería lo ideal, que cogiéramos a los cerebros, a los seres humanos obviamente, a su cerebro que esté funcionando en un nivel determinado y pudiéramos saber realmente antes de que ocurriera la enfermedad, porque todas las investigaciones a este nivel se dan es cuando ya tenemos la enfermedad. Es una enfermedad hoy en día neurodegenerativa, significa que el sistema nervioso y se degenera y no lo podemos curar. Qué bien que la sociedad que está creciendo en tiempo, que está aumentando en la población y que tiene más posibilidades de seguir disfrutando su vida a los 60, 70, 80 años, entonces pudiéramos no llegar a tener esta enfermedad. Doctor Gustavo, una pregunta que nos hicieron hace unos años y que es un poco simplista para muchos, pero que usted, que es el especialista en el tema, nos pueda contestar. ¿Qué diferencia tenía? Pues porque se sabe que el cerebro de Einstein está en este momento expuesto y fue investigado, el cerebro de Einstein con el cerebro de otra persona convencional, en la forma, en las conexiones, en qué. No demasiada. Y esto ha sido un intento de la neuropatología o de la medicina de encontrar en el estudio anatómico de los cerebros, o histológico, de gente importante, la clave de la genialidad. Y la verdad, hay que decir que no fuimos demasiado eficientes en eso. Y esto tiene un antecedente. Cuando muere Lenin, en 1925, el gobierno soviético contrata a 2 neuropatólogos alemanes, los hermanos Vogt, para que estudien y encuentren, y cito textual, la clave del socialismo en los cortes histológicos y anatómicos del cerebro de Lenin. Como es de imaginar, no pudieron encontrar absolutamente nada. Hicieron una elaboración
más o menos sofisticada para la época, tenía neuronas muy grandes que en realidad eran las neuronas rojas piramidales. En el núcleo rojo. Sí, tenía sífilis, que eso parece que fue una cosa, un secreto mantenido durante mucho tiempo. Con muchos cerebros importantes se trató de ver, en Francia había la costumbre de encontrar la genialidad o lo que fuera a partir de la anatomía. El cerebro de Einstein es un caso particular, porque cuando Einstein muere, él sabía que él era un personaje importante, entonces aparentemente él dona su cerebro a la ciencia. Y lo toma el patólogo en aquel momento de la Universidad de Princeton, que era un patólogo relativamente no conocido, pero se da cuenta que está frente a una oportunidad científica, mediática de convertirse en una celebrity. Entonces toma ese cerebro y lo estudia, no demasiado bien incluso para la época, y en aquel momento él decía que había en el cerebro una proliferación de algunas células que nosotros llamamos astrocitos por sobre las neuronas, que son las células, digamos, que piensan, por decirlo así. Los astrocitos son el sostén de eso y la neurona es la célula que piensa. Eso en realidad era una mala interpretación y no fue así. Además, uno tiene que pensar que está viendo el fotograma final de una película. Einstein tuvo una enfermedad hipertensiva cerebral y seguro que no era lo mismo el cerebro de Einstein en el año 1904, donde describió y cambió para siempre la historia de la ciencia física con 3 trabajos, que el cerebro de Einstein poco antes de morir después de ser hipertenso. Pero las fotos permanecieron, las fotos que él tomó, hay bastante buenas fotos y ahora hace poco ha salido unos estudios sobre eso. Yo tuve oportunidad de ver algunos preparados histológicos del cerebro de Einstein y era un cerebro absolutamente normal, no tenía ninguna cosa distinta a los cerebros que uno conoce. La histología y la anatomía no nos alcanzan para comprender la genialidad. Creo que ese es un poco el resumen de esto. Y le voy a dar un ejemplo. Tenía, por ejemplo, una formación que se dijo que esa era la síntesis de su genialidad, porque Einstein era diestro y del lado derecho, ustedes saben que en el cerebro se cruzan, entonces todo lo que es derecho maneja a la izquierda y todo lo que es izquierda maneja a la derecha. Entonces que tenían el lado derecho, o sea, el manejo izquierdo, como si fuera un zurdo sin serlo. Pero en realidad esto obedecía que Einstein era un violinista y no era malo, y el violinista desarrolla una actividad con su mano izquierda, que es la que presiona las cuerdas, la derecha tiene el arco. Entonces es muy común en los violinistas, que el violinista desarrolla habilidades con su mano izquierda que lo convierten casi en un zurdo, por lo menos para la música y para tocar el violín. Y después aparecían unas zonas en el lóbulo parietal que decían que eran un poco más grandes y que eso daba sus habilidades matemáticas. Que se supone que había algo. Pero Einstein no era un matemático, o sea, y él además siempre decía, está la famosa correspondencia con Freud, que Freud decía que era siempre malo en matemáticas, y Einstein le contestaba, no se preocupe porque sus dificultades seguro que fueron inferiores a las mías, porque no era un buen matemático, era un físico. Entonces yo creo que la síntesis de todo esto es interesante estudiarlos, porque quizá uno puede encontrarse con algo, pero al nivel de actual que tiene la anatomía, la histología, digamos, las ciencias de las neurociencias, no comprendemos la genialidad en términos científicos. Y creo que esto es de alguna manera un mensaje de humildad para los científicos, por lo menos en este área. Sí, se pudo encontrar el carro, pero Fangio, su piloto famoso argentino, tenía los mismos carros de los demás, pero iba más rápido. Hay una habilidad que es propia. Bueno, doctor Manuel Quintana, que lo tengo ahí simplemente. No se preocupe. Estamos todos entretenidos aprendiendo. Nos quedó corto el programa. Pero, ¿para dónde van precisamente las enfermedades infecciosas? Hay un boom internacional de decir que nos vamos a morir de alguna pandemia. Aparece la gripe aviar hace unos años, después se desmiente, aparece la gripa porcina, luego pues no es que se desmienta, pero lo que podía ser. Usted que está investigando este tipo de infecciones y enfermedades, ¿qué cree que pueda pasar con estos tipos de enfermedades? Ya hablamos de todas las demencias, ahora hablemos de los gérmenes que son más evidentes y que pueden generar también tipos de enfermedades letales. Bueno, si antes hablábamos de que el Alzheimer es una enfermedad muy importante y desgraciadamente conforme vivamos más años podemos acabar desarrollándola, realmente la mayor mortalidad se la debemos a las infecciones, ¿no? Cada vez aprendemos a reconocer precozmente los procesos infecciosos, cada vez tenemos nuevos fármacos de probada solvencia, pero aparecen nuevas infecciones que desbordan a lo que ya sabíamos y lo que hacíamos. Aparecen resistencias y bueno, es como, entramos en una situación como de bucle, ¿no? Vamos resolviendo problemas en infecciones a medida que se van produciendo, pero aún así sigue siendo una patología con una elevada mortalidad, que es lo que hace interesante y necesario el que se siga investigando sobre ello.
¿Qué es más letal para la población? ¿El virus, al cual tenemos además menos tratamiento, las bacterias, los hongos, o en los países en vías de desarrollo los parásitos comunes, porque también terminan teniendo enfermedad? Aquí en Colombia, por ejemplo, se mueren más niños de desnutrición y de diarreas que de enfermedades complejas que son más rimbombantes. Pero yo creo que es difícil establecer un ranking, ¿no? Parece que es como muy tentador decir que lo más fácil son las bacterias porque es lo que tenemos más arsenal terapéutico, es más complicado los virus porque tardamos más en detectarlos, y realmente los más complicados de manejar son los hongos. Tienen tratamientos muy costosos, tratamientos no siempre efectivos, ¿no? Yo de los parásitos tengo menos experiencia personal, pero entiendo que a medida que han mejorado las condiciones de salud de los entornos, esto es un tema que se va resolviendo. Yo no establecería un ranking, porque realmente casi siempre van unidas unas a otras, ¿no? A veces los pacientes empiezan con una complicación infecciosa que puede ser de origen bacteriano y tiene una sobreinfección por hongos, o a veces es un virus el primero y cuando coge un sistema inmunodeprimido lo agrava luego los hongos. Realmente casi siempre el orden de aparición suele ser bacteria, virus, hongo, pero eso es muy muy fácil de decir, ¿no? No siempre es así las cosas. Bien, y ya para terminar le voy a hacer una pregunta. Usted es un especialista en medicina intensiva, o sea, en las unidades de cuidado intensivo, en que se dedica al servicio de urgencias. Aquí hay una controversia que seguramente lo hay en España, lo desconozco, que ha avanzado en países como es Holanda, tiene que ver con la eutanasia. Usted trabaja en un lugar que se trabaja lo que llamamos la distanasia, que son lugares donde se intenta prolongar la vida, pues ese es el sentido del cuidado paliativo hasta cierto punto. Quiero saber su postura específicamente y la postura como del grupo médico. Yo creo que el grupo médico de cuidados intensivos lo que hace no es eutanasia, lo que hace es limitación del esfuerzo terapéutico. En cierto modo son palabras muy bonitas para aplicar. No es tanto se aplica un tratamiento para finalizar la vida de un paciente, como se toma la decisión de no añadir nuevos tratamientos para prolongar artificialmente la vida del paciente. Ortotanasia, lo se llama. Sí, realmente es esto, ¿no? Yo no sé, creo en la libertad individual y creo que si el paciente conscientemente decide poner un límite a su proyecto de vida, pues yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Otro tema distinto es que también hay que tener en cuenta la libertad individual de quién le va a aplicar esta opción terapéutica, ¿no? Claro, y hay un equipo, hay una sociedad, también hay unas creencias que el paciente tiene que valorar. Claro, sí, los entornos culturales son diferentes, el de Holanda a España, entiendo que el de Holanda a Colombia también será diferente, seguro. Y todas son matices que hay que tener en cuenta. Bueno, doctor Guillermo Sánchez. Sí, doctor. ¿Cuáles son las investigaciones que está en este momento la Facultad de Medicina promoviendo? ¿Cuál es la mira específicamente que ustedes le han puesto a la investigación en Colombia? Pues nosotros hemos abierto un espacio general. Digamos que en términos generales uno ve que las facultades de salud del país están enfocadas en estudiar una diversidad de temas que usted queda sorprendido. No se alcanza a imaginar que los estudiantes de las facultades de salud, facultades de medicina, enfermería, bacteriología, odontología, inclusive ingeniería biomédica, están trabajando. Hoy veíamos temas como, por ejemplo, epidemiología, salud pública, investigaciones clínicas, pero también los estudiantes están muy inquietos en investigar en cómo se enseña la medicina, cómo se enseñan las ciencias de la salud. A nosotros nos enseñaron la medicina de una forma y ellos hoy en día tienen otra forma de concebir la manera como se les debe enseñar y tienen otras energías. Entonces, en el tercer encuentro nacional de semilleros, tenemos una oportunidad fantástica porque ahí estamos viendo el panorama global de lo que se está haciendo en investigación en salud en todo el país. Hay gente de la costa, de los llanos, de Pasto, de Bogotá, de Medellín, es decir, es una playa de jóvenes allí tratando de mostrar lo que hacen y realmente para nosotros en la FUCS es muy gratificante ver eso y ser un motor para esto en el país nos llena de orgullo. Seguro que sí, se lo agradezco además, no solo porque nos traiga esos dos personajes, sino por lo que puede hacer para la humanidad en sí, así sea solamente para un grupo pequeño, para muchos, para los que necesitemos. Doctor Lebler, doctor Díaz, Quintana Díaz,
Y doctor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Bueno, Dayan, gracias a Uriel, a Ricardo Bedoya y a Asís Rodríguez. Quédense con Una Voz en el Camino. Hay futuro. Buenas noches.